Hola, mi nombre es Brian Sánchez Salas y yo les voy a exponer la relación entre impulso y cantidad de movimiento. Un ejemplo de esto podría ser cuando empujamos un coche. En este caso nosotros le estamos aplicando un impulso en la parte de atrás para que pueda arrancar durante un momento. Otro buen ejemplo podría ser cuando un golfista le pega a una pelota. En este caso, cuando el golfista le pega a la pelota, está ejerciendo un impulso sobre la pelota y esta ejerce una cierta cantidad de movimiento que es la necesaria para llegar al hoyo. El ejemplo más claro que les podría decir sería cuando un motor está arrancando al coche, ya que en este proceso el motor siempre le está dando un impulso al coche para que éste pueda moverse. En este caso, esa es la relación entre impulso y cantidad de movimiento. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que impulso y cantidad de movimiento, las dos son cantidades vectoriales, y esta es su relación. Otra parte igual de importante podría ser el cómo Newton formuló esa relación. Nosotros conocemos una fórmula muy famosa o muy usada por él. Se formula como la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración, pero nosotros sabemos que la aceleración se calcula como el cambio de velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, si reemplazamos en esta ecuación, nos quedaría como la sumatoria de fuerzas igual a la masa, que es un escalar, por la variación de velocidad respecto al tiempo. Ahora, si nos fijamos, en el denominador nos queda un intervalo de tiempo que normalmente es pequeño, pero no es cero. Y como no es cero, no hay ninguna determinación, por lo tanto lo podemos pasar a multiplicar. Entonces podríamos tener esta relación. La parte de la izquierda, que sería F por delta por tiempo, sería nuestro impulso, que como ya lo vimos es aplicar una fuerza a un objeto durante un cierto intervalo de tiempo. Y la parte de la derecha la vamos a definir como la cantidad de movimiento. Entonces esto nos dice que el impulso es igual a la cantidad de movimiento. Y con esta relación es como Newton sacó su segunda ley, que es por esto que podemos sacar muchísimos ejercicios referente a esto, los cuales nos relacionan fuerza, tiempo y velocidad. Pero esto que les estoy enseñando sería una deducción de la ecuación de nivel básico, pero también les voy a poner la fórmula o la ecuación que se ocuparía en un nivel superior, que ya sería con derivadas, la cual nos va a ser muy útil como estudiantes universitarios en el plazo de nuestra ingeniería. Entonces nos regresamos a que la segunda ley aparece como la sumatoria de masas igual a masa por aceleración. Pero como nosotros le vamos a meter derivadas, entonces sería la suma de las fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Entonces nosotros sabemos que por propiedades de las derivadas, nuestra masa es una constante. Entonces, si es una constante, nosotros la podemos sacar al momento de derivar. O la podría meter y decir cómo estaba. En este caso, como ya tengo la derivada de una constante por una función, que es lo mismo, que es la constante por la derivada de la función. Luego despejamos nuestra derivada del tiempo y la pasamos con la sumatoria de fuerza. Esto nos daría la segunda ley, que es la sumatoria de fuerza por el diferencial de tiempo, que es igual al diferencial de la masa por velocidad. Y es así como sabemos que es la sumatoria de fuerzas por la diferencial de tiempo, que es igual al diferencial del producto de masa por velocidad, donde encontramos que es la variación del momento. La diferencia de estas dos es que, como ya lo había mencionado, una está hecha para, digamos, preparatoria o es algo muy básico. En el caso de esta, que ya lleva derivadas, es algo un poco más como más profesional, se podría decir, que es algo que utilizaremos en nuestra ingeniería para poder encontrar estos datos. Pero la gran diferencia radica en el uso, que la primera la ocuparemos más donde la masa y velocidad es constante, o sea, nunca nos la van a cambiar. Bueno, aunque la velocidad es variable, pero varía uniformemente. Entonces en la primera las fuerzas son constantes, igual la masa también tiene que ser constante. Y ya la segunda, que es a nivel universitario, la masa puede variar. Esto quiere decir que si la masa varía, ya tengo que empezar a ocupar las derivadas.
y considerar la masa como una variable y ya no como constante. Y es por eso que tenemos la expresión de la variación del momento. Y el momento puede variar la masa, la velocidad o las dos. Y en este caso, por ejemplo, si necesito ocuparla, medir el impulso de un cohete a medida que asciende pues va quemando combustible y pues la masa va bajando porque pues va saliendo de la atmósfera, entonces tiene menos gravedad, por así decirlo, entonces va variando la masa. En este caso, si la masa varía y la velocidad varía, las dos son una sola, pues yo tengo que tener las funciones de variación y las tengo que derivar. Entonces, una vez explicadas las dos fórmulas, me gustaría pasar a los tres problemas para poder entender mejor cuál es la relación en la cantidad de movimiento y el impulso. Ya que, bueno, yo siento que estos problemas podrían ser de mucha ayuda para entender cómo funciona. En el primer ejemplo sería que sería un camión de 2.500 kilogramos que viaja a 40 kilómetros por hora, golpea una pared de ladrillos y se tiende en 0.2 segundos. El caso es cuál es el cambio en su cantidad de movimiento, cuál es el impulso y cuál es la fuerza media sobre la pared en el choque. Aquí les voy a poner un ejemplo. En el primer ejemplo, el camión está yendo a 40 kilómetros por hora. En el segundo estamos viendo cómo choca con la pared, entonces tiene las fuerzas. Y en el tercero estamos viendo cómo se detiene con la pared, bueno, chocando con la pared. Y solo dura 0,2 segundos en quedar en velocidad cero. Pues ya sin ningún movimiento por el hecho de que pegó en la pared. También podemos notar que es una parte de tiempo muy muy corta, ya que 0,2 segundos sería una quinta parte del segundo. Entonces esto duró, para que lo tengamos un poco en cuenta, cambiar la velocidad del camión de 40 kilómetros por hora a 0. Entonces nuestra primer pregunta sería cuál es el cambio en la cantidad de movimiento, que en este caso sería un cambio grande, ya que la masa de un camión es bastante grande. En la segunda pregunta me dicen cuál es el impulso, ya que tuvo un impulso para frenar, ya que no necesariamente hay impulso para acelerar las cosas, sino que también hay impulso para frenar. Y por último, ¿cuál es la fuerza media sobre la pared ante el choque? Entonces, pues nuestra pared recibe una fuerza. Tal vez en la imagen no se deforma, ¿eh? Pero eso no implica que no reciba una fuerza, ya que el camión está ejerciendo pues la fuerza que sería de su masa por su aceleración, todo con la pared. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el cambio en su cantidad de movimiento? Entonces recordemos que el cambio en la cantidad de movimiento o en el momento se obtiene multiplicando la masa por la variación de la velocidad. En este caso, el cambio en la cantidad de movimiento fue la masa del camión, que serían 2.500 kilogramos, y el cambio de velocidad sería, bueno, el camión viaja con cierta velocidad inicial y se nos queda con cierta velocidad final. Esto lo podríamos hacer la fórmula sería que es la velocidad inicial menos la velocidad final. Así podemos saber cuál es el cambio de velocidad en este transcurso de tiempo. Entonces nosotros por lógica sabemos que el cambio fue de 40 kilómetros. Entonces pues este cambio pues lo vamos a restar, que sería 0 menos 40, que esto nos daría menos 40. Esta fue la variación que tuvo la velocidad. Pero obviamente no nos sirve así, ya que la tendremos que transformar en metros por segundo. Entonces nos quedaría así. El cambio de la velocidad de movimiento es igual a 2.500 por hora. Y sería menos 40 kilómetros por hora. Por menos 40 kilómetros por hora. Que de una los pasámetros por segundo. Algo muy importante es este factor de 3,6. Hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros tengamos que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente tenemos que dividir entre 3,6. Cuando yo divido 40 entre 3,6, automáticamente el resultado me va a dar en metros sobre segundo.
Esta división me daría menos 11,112 metros sobre segundo. Entonces ahora sí, ya tenemos el kilogramo y ya tenemos los metros sobre segundo, que es lo que nos pide nuestro problema, que son la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, podemos decir que la variación del cambio, perdón, la variación de la cantidad de movimiento sería igual al producto de la masa por la aceleración, o bueno, la velocidad ya en nuestras unidades de metros sobre segundo. Entonces esta sería la variación de nuestra cantidad de movimiento. Entonces nos podemos dar cuenta que cayó en un valor de menos 27.777. Entonces ya tenemos contestada nuestra primera pregunta. ¿Cuál fue el cambio en la cantidad de movimiento? Ahora seguiríamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el valor del impulso? Nosotros con toda seguridad podemos decir que el impulso es el valor que nos dio la cantidad de movimiento, ya que ese es nuestro impulso. Entonces el impulso sería menos 27.777. Entonces ahora tenemos nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es la fuerza media sobre la pared durante el choque? Como nosotros sabemos, en una colisión, este camión ejerce una fuerza sobre la pared y en la pared hay una reacción. Como pues siento que es muy obvio, la fuerza que ejerce el camión es positiva. En este caso, la fuerza que ejerce la pared debería ser la contraria al camión. Eso quiere decir que es negativa. Entonces, dicho esto, vamos a calcularlas. Entonces, si nos fijamos, nuestra ecuación de impulso nos habla de que vamos a tener la sumatoria de las fuerzas por nuestro tiempo resultante. Entonces, yo podría decir que yo mi impulso que encontré lo podría cambiar por su equivalente, que serían las fuerzas resultantes por el cambio de tiempo. Entonces podríamos decir que esta es la fuerza media o la fuerza normal, que en este caso es lo que sale cuando nuestro camión va a chocar contra la pared, y esta fuerza es la que se ejerce. O sea, más o menos, para no decir cuánto fue la máxima fuerza o la fuerza mínima, esto sería pues un valor promedio, que es la media, que es muy exacto. Entonces el único cambio que haríamos sería ponerle a nuestro impulso, cuando le agreguemos nuestra sumatoria de fuerzas por el cambio de tiempo, sería un signo positivo por el hecho de que es la media de nuestro camión avanzando, entonces no puede ser negativo. Entonces nuestro delta de t que está multiplicando ya lo bajaríamos a dividir. Una vez bajándolo a dividir, ya tengo calculada bien la fuerza media. Entonces la fuerza media queda como que es el impulso que ya tenía dividido entre el cambio del tiempo. Entonces pues ya podríamos reemplazar nuestro delta de t, ya que serían 0.2 segundos. Entonces si miramos nuestras unidades, los segundos de arriba por o entre los segundos de abajo nos darían segundos cuadrados. Entonces mi unidad quedaría como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero pues también debemos de tomar en cuenta que se tiene que tomar en el valor de los newtons. Entonces, haciendo nuestra operación, sería que la fuerza es igual a 138.888.9 newtons. Entonces, pues esto, como son fuerzas demasiado grandes, se escribiría como la fuerza es igual a 138.9 kilonewtons. Y en este caso, ¿por qué se da un cambio de fuerza tan grande? Y es por el cambio de velocidad, que pues pasar de 40 kilómetros por hora a 0 es un cambio bastante grande. Y pues es por eso que en una colisión se genera tanta deformación, porque la fuerza que se ejerce es increíble, dando el hecho de la velocidad sobre el peso y dando el hecho de que choca contra una pared, pues prácticamente podría ser inmovible, que es llegando de 40 a 0. En este caso se generaría una fuerza muy grande, que en este caso por eso tenemos kilonewtons. Esto sería todo sobre mi exposición. Muchas gracias por haber escuchado. Esto fue una breve información sobre la relación que tiene la cantidad de movimiento y el impulso. Muchas gracias.